Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta. Pues esto es como si en el conjunto de España, en 24 horas, y de esta manera, mediante una entrada masiva e irregular, entraran en el conjunto de España 34 millones de personas. 60.000 inmigrantes habrían entrado en Ceuta en las últimas 24 horas. Era la cifra que esta mañana nos daba el presidente Juan Jesús Vivas, que Interior rebajaba a 49.000. Y decía yo, nos lo han dicho en un comunicado porque no se han atrevido ni siquiera a verbalizar la cifra. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nos dicen que 49.000 han entrado en nuestro país, que han entrado por Ceuta, pero acto seguido, esta tarde la noticia que nos dan desde Interior es que al menos 48.300 ya han regresado a Marruecos voluntariamente. Y hasta ahora, Ricardo, tenemos tuit del ministro de Exteriores, que tampoco ha tenido a bien comparecer a pesar de la crisis que tenemos encima. El gobierno de Twitter, eso es. Pues contesta a Italia de esta manera, a Italia ese cierre del espacio Schengen con España. La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta ya han vuelto a Marruecos, es lo que dice el ministro de Exteriores. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la península sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada. Eso es lo que dice Álvarez, el ministro de Exteriores, y enseguida le voy a preguntar qué le parece a nuestros tertulianos. Pablo Planas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Sandra. Y Fran Carrillo, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Sé que estás aquí mordiéndote la lengua porque decías, ¿pero qué está diciendo el ministro? Es que lo del Napoleoncito de AliExpress es tremendo. O sea, no solamente no está conforme con implantar el terror en las embajadas y la diplomacia y alterar con la ley de nietos a media Hispanoamérica, sino que le están invadiendo y no llama a consultas a la embajadora de Marruecos, sino llama a consultas a la embajadora de Italia. O sea, si hay alguien perverso en este gobierno, es que yo no sé quién es más perverso, si Marlaska que Montero que Sánchez que Álvarez y Puente que todos, ¿no? Pero es que cada cual es más perverso que el anterior. O sea, lo que le han hecho a España en estas 24 horas es para que asaltemos nosotros a la Moncloa. Es para que asaltemos el Ministerio de Asuntos Exteriores y saquemos a esos inútiles. Vamos a ver, Álvarez. Uno, no han vuelto voluntariamente, de igual forma que no han entrado voluntariamente. Eso para empezar. Han entrado dirigidos y tú y tu jefe lo habéis permitido, porque lo habéis impulsado, porque sois súbditos del régimen de Marruecos y del rey dictador alauita. Punto número 1. Punto número 2. De los 40, 50, 60, me da igual, que no es que han entrado buscando una mejor vida, no son ingenieros que vienen a pagar las pensiones, ni es gente huyendo de guerras ni de catástrofes, porque siempre son jóvenes, muchos de ellos fornidos, hercúleos, ¿verdad?, con una cierta corpulencia, que lo que vienen es a lo que vienen. Todos entre 20 y 30 años. Casualmente, ¿no? Yo he visto pocas mujeres, pocas niñas. Creo que una, ¿no? Gente. Decían esta tarde que una mujer. Ya has visto una más que yo. No es que la haya visto, yo no la he visto. No. Digo lo que nos dicen fuentes de Interior en este caso. No sé, yo no soy de números, pero uno entre 60.000, no sé qué porcentaje hay, ¿no? O 2 o 10, me da igual. La cuestión es que son los que son. Y hombre, si parece una invasión, huele a invasión, suena a invasión, igual es que nos están invadiendo. Hoy es Ceuta, mañana será Melilla, pasado Canarias, y cuando ya sean 2 millones o 3 en la península y tengamos el caballo de Troya dentro, entonces nos plantearemos por qué hemos permitido que un gobierno sea súbdito y que permita que las fronteras nuestras propias no solo no sean defendidas, sino que se abran para que el invasor entre. Eso es lo que Álvarez tiene que explicar, pero como es un Napoleón de mercadillo, pues se dedicará a obedecer a su amo, que es Sánchez. Pablo, yo no sé si tú te crees que efectivamente han regresado a Marruecos ya 48.300 inmigrantes, 48.300 marroquíes que habían entrado a Ceuta en las últimas horas, pero incluso así sea, incluso aunque así fuera, al final el gran problema que yo creo que tiene España en estos momentos es que Marruecos, e hilo un poco con lo que decía Fran en estos momentos, nos ha enviado un mensaje muy claro, y es que si quiero, puedo. Si quiero invadir a España, puedo invadir España. Pues no me creo las cifras del gobierno, sinceramente. Y no me las creo porque les ha costado horas y horas y horas y horas admitir que habían entrado en territorio español 50.000 personas, ¿eh? Pues eso es una cantidad de personas que no se evacúa en unos pocos minutos, y son personas que han entrado en España, en la Unión Europea,
no sé con qué objetivo, pero que no se van a ir fácilmente. Y no se van a ir fácilmente porque han asaltado comercios, porque han tomado una ciudad, porque han obligado a confinarse a la población, porque han intentado asaltar viviendas y edificios públicos, viviendas privadas y edificios públicos, porque hay un plan preconcebido, porque entre estos inmigrantes no había subsaharianos, curiosamente, cuando es decir, ¿qué ha ocurrido aquí? Es decir, cuando vemos este tipo de incidentes, vemos agentes de múltiples procedencias. Aquí no, aquí lo que hemos visto es gente marroquí, no personas de Senegal, de Ghana, de Mali, de Mauritania, del Sahel, de subsaharianos. No, estamos viendo gente en la misma disposición que los participantes de la Marcha Verde hace 51 años. Estamos viendo además una actitud por parte del gobierno marroquí similar a la de cuando intentaron apropiarse por la cara Perejil, la isla de Perejil, para ver cómo respondía España y si España era capaz de tolerar de que alguien perpetrara un atentado contra su integridad territorial, ¿no? Y estamos viendo que se produce durante la fiesta del trono. Todos son después de 2 días en los que se anunció que Marruecos va a construir una autopista en el Sahara, que se va a llamar autopista Donald Trump. Estamos viendo un país que cuenta con el apoyo interesado, evidentemente, de Israel, que tiene unos medios de espionaje a su alcance impresionantes, que ha sido capaz de intervenir los dispositivos móviles de Pedro Sánchez, de Margarita Robles, de Marlaska y también de Luis Planas, que fue, no hay que olvidar este detalle, embajador en Marruecos durante muchos años, ¿no? Y que ayer estuvo en esa recepción en la Embajada de Marruecos en España con motivo de la fiesta del trono. Exactamente, en la recepción de la embajadora Karima, que curiosamente tiene nacionalidad española porque es hija de un marroquí y de una ciudadana española, pero que tuvo que renunciar a la ciudadanía española para ser la embajadora de Marroquí, que literalmente se ha reído en la cara del gobierno de España, como se ha reído en la cara del gobierno de España Mohamed VI y todo el gobierno del régimen alauita en pleno. A mí me parece que estamos ante una gravísima crisis agudizada por la incompetencia de la inoperancia y por las servidumbres de Pedro Sánchez, que es una persona que ha sometido a España al régimen marroquí. ¿Por qué? Porque está sometido a chantaje, porque es una evidencia y porque además es un gobierno que se ha dedicado a destruir la política exterior española y a hacer todo lo contrario a los intereses de España, desde la entrega ignominiosa del Sahara a Marruecos hasta las cesiones incomprensibles e inauditas respecto al Peñón de Gibraltar. Entonces tenemos un problema de una dimensión espectacular que seguramente va a marcar nuestra agenda interna y externa durante los próximos meses, si no años, y que es el marco o el prólogo de una operación de Marruecos para quedarse Ceuta y Melilla, para que España ceda, para que comience un éxodo de ciudadanos españoles de Ceuta y Melilla hacia la península, y que será el puente para, cuando se haya conseguido eso, ir a por las Canarias. Sí. Entonces, Pablo, si te parece, vamos a ir comentando alguna de las cosas que estás poniendo sobre la mesa, pero quiero que atendamos también a la visita que hoy ha tenido a bien hacer el presidente del gobierno a Ceuta. Lo digo con cierta ironía porque a mí lo que me parece una vergüenza es que esa visita se haya producido hoy. Ayer, en cuanto empezamos a ver la dimensión que tomaban los acontecimientos, lo que tenía que haber hecho el señor presidente del gobierno y el ministro de Interior es desplazarse de forma inmediata a Ceuta. El caso es que lo ha hecho hoy y vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Ana Rumí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes cuánto ha durado la visita a Ceuta? ¿Cuánto? 105 minutos. Eso es lo que ha durado, desde que ha pisado suelo ceutí hasta que se ha ido. Eso es, desde que ha aterrizado hasta que ha vuelto a despegar. Eso es lo que le ha importado hoy estar en Ceuta. Luego se ha ido de vacaciones otra vez a la Mareta, ¿no? Mañana sí, bueno, se supone mañana que salía se va. Hoy se ha ido a Madrid, quería comer en Madrid y luego... Ha dicho que el que se quedaba allí era Marlaska
Sí. Por si acaso alguien tenía alguna duda, ha dicho, bueno, no se preocupen que Marlaska se va a quedar aquí unos cuantos días. Cuéntanos, Ana. Bueno, pues en esos 105 minutos ha pasado por la frontera y después ha ido al Palacio de la Asamblea, desde donde ha comparecido. Y a mí lo que me cuentan es que él no ha visto en ningún momento la realidad de la ciudad, porque en todo momento le han despejado las zonas de toda la cantidad de inmigrantes que había, y además tenía un dispositivo de decenas de policías nacionales protegiéndole. De hecho, era una de las quejas que tenía Jupol. Nos mandáis refuerzos porque os lo estamos pidiendo y en lugar de destinarlos a lo que hay que destinarlos, lo que lo destinan ustedes es a proteger a su sanchidad. En fin. Pues ahí estaba bien protegido, pero en cualquier caso no ha podido evitar escuchar esto. Bueno, es una realidad que le persigue últimamente, y en Ceuta pues lo ha hecho, por supuesto, hoy con los vecinos que salían a su encuentro para transmitirle pues estas protestas que tienen por lo que está ocurriendo. Bueno, ¿qué ha hecho Sánchez en esos gritos? Pues oídos sordos, hablar de avalancha, no hablar en ningún momento de invasión, y decir en cualquier caso que esto es una violación de la integridad española. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. Bueno, ¿y quién tiene la culpa de eso? Pues Sánchez lo tiene claro. La culpa es de las mafias y del Tribunal Supremo por esa sentencia de las devoluciones en caliente. Esta es la situación. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos, y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer. Bueno, fíjate que por lo que sea, él siendo presidente del gobierno, pues entiendo que no puede hacer nada. Claro, si se preguntan qué pasa con Marruecos, pues lo que ha hecho Sánchez es agradecer al país vecino y decir que en todo momento pues han sido muy buenos y nos están apoyando. Una cooperación con el país vecino, con Marruecos, entre otras cosas, para no solamente luchar, como estamos haciendo de manera reiterada durante estos últimos años, contra las mafias. Creo que esto es muy importante subrayarlo, porque entre otras cosas la interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021. Bueno, pues muy razonable esa comunicación con Marruecos. Ha dicho que van a colaborar, por supuesto, en esas devoluciones, que dice que ya se están produciendo, que no sabe algunas cuándo llegarán, y ha hecho una propuesta para evitar que esto pues vuelva a pasar. Hemos solicitado el despliegue de boyas en el Espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y al menos crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera. Fran, ¿qué te parece la gran solución que propone Pedro Sánchez, colocar boyas en el mar? Bueno, cuando dice Sánchez, a diferencia de 2021, claro, en 2021 todavía no se sabía que le habían hackeado el móvil y que le habían espiado el móvil y que el gobierno, el régimen de Marruecos, tenía información sensible sobre Sánchez. Fue entonces cuando el gobierno y Sánchez cambia la postura histórica de España sobre el Sáhara. Eso es. Y de apoyar y defender el Sáhara, pues se lo entrega gratuitamente a Marruecos. A partir de ahí el chantaje ha sido continuo y ha utilizado la parte migratoria como chantaje continuado para que España se arrodillase, entre ellos Sánchez. No es cooperación, es que tú haces lo que te dice Mohamed VI. Y los hijos de Mohamed, tú lo vas a aceptar, lo vas a financiar, lo vas a pagar con el dinero y el impuesto de todos. Porque eso es una invasión. Bueno, miento, no es una invasión, es cambio climático. Igual todavía no lo utiliza el gobierno, ¿no? Porque cambio climático, como es todo ya, ¿verdad? Es cambio, la dana, cambio climático. Los incendios, cambio climático. Es que no le puede atribuir al cambio climático. Adamuz, cambio climático. El apagón, cambio climático. Los indultos y a los golpistas, cambio climático. Todo es cambio climático. Pues qué raro que esta no lo hayan dicho el gobierno. Pero, dicho lo cual, hay algo más vergonzoso. La imagen, y yo quiero que los oyentes de radio se lo sitúen. Hay algo más vergonzoso que el día que te están invadiendo, que te están haciendo una declaración de guerra, una política de guerra, un Estado y un gobierno que además tiene comprados a la mitad de los eurodiputados que votan a favor de lo que quiere Marruecos en contra de lo que quiere España, haya miembros del gobierno celebrando una fiesta en la embajada del país que te está invadiendo. O sea, ¿hay algo más distópico, más kafkiano y más surrealista que eso? Es decir, pues eso solo puede pasar en la España de Sánchez. Lo que pasa es que este escenario a Sánchez le interesa mucho. Es decir, en una España normal, Sánchez no va a gobernar más. Pero en una España
quebrada, en una España quemada, en una España psicológicamente agotada y destrozada, invadida, caótica, con rebeldía social y esperemos que no con conflictos sociales, Sánchez y sus socios que odian España sí le interesa y eso es lo que está provocando. Y la mitad de los que no van a ser devueltos no se van a quedar en Ceuta, van a venir a la península. Eso es una cosa que es importante subrayar, porque si efectivamente se llegan a quedar en Ceuta miles de inmigrantes, por supuesto, tenemos que asumir que empiezan a volar a la península y, sobre todo, si se quedan menores. No se están dando cifras de menores. A los menores no se les puede expulsar. Y las cifras que hay extraoficiales hablan de 7.000 menores. Serán más, porque con los menores se hace la trampa siempre. Luego sí, bueno, esa es otra. En los centros de Madrid que los menores que tenían 24, 25, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que en Ceuta están desbordados y luego vamos a escuchar al portavoz del sindicato médico y dudo mucho que allí puedan hacer ninguna prueba de la edad de las que se hacen de la prueba de la muñeca, la famosa para ver la edad que tienen, que ese es otro tema. La mejor declaración, no sé si se puede buscar, era del alcalde Albiol de Badalona, que ha dicho: no quiero que me traigas aquí a ninguno de estos, porque conforme entren aquí los saco fuera del municipio utilizando a la policía local. Eso es lo que deben hacer los alcaldes de toda España. Bueno, pues en lugar de hacer eso, lo único que ha hecho Pedro Sánchez, como han escuchado, es decir que van a poner unas boyas en el mar y así, pues con eso ya todos están contentos y con eso podemos hacer frente a una nueva invasión de 60.000 inmigrantes, porque el problema, yo insisto, no sé si han vuelto o no han vuelto los 48.300 que nos dicen desde Interior, pero si así ha sido, el problema no es ese, el problema es que Marruecos ha demostrado su fuerza. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos y les adelanto, vamos a intentar hablar con una vecina de Ceuta para que nos cuente cómo están las cosas en estos momentos. Les han cancelado los permisos a los médicos, han dicho que estemos localizados, pero desconocemos algún protocolo. Tenemos un solo hospital, las urgencias desbordadas. Las calles de Ceuta actualmente son casi un territorio apocalíptico, porque lo que vemos son ciudadanos marroquíes que ya son 50.000 deambulando por la calle, que yo creo que ellos no saben ni qué hacer. Los negocios están cerrados, la ciudadanía en gran parte está en casa sin querer salir porque tienen miedo. Pues este es el mensaje que esta mañana enviaba a este programa Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta. Unas palabras que yo creo que resumen a la perfección lo que se está viviendo en la ciudad autónoma y que demuestran por qué la gente, por qué los vecinos tienen miedo. Enseguida vamos a hablar con una vecina en directo, una vecina de Ceuta, que nos va a contar cómo lo está viviendo ella. Y ya les adelanto que es un testimonio muy interesante. Pero antes, Ricardo, como siempre hasta ahora, nos vamos a tomar el CalPlus. Ese CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y como siempre hasta ahora vamos a hablar con Naya Pertusa para ver a quién dedicamos el programa de esta noche. Naya, ¿qué tal? Buenas noches, Sandra. Hoy nos despedimos con las dedicatorias del club hasta septiembre y una sola persona para el último día me parecía poco. Así que la dedicatoria de hoy es para los 116 Ignacios del Club de Libertad Digital repartidos por toda España e incluso fuera de España, en Ginebra o en Cleveland, y que celebran su santo. Por supuesto, lo hacemos extensible al resto de oyentes y a nuestro compañero del equipo de este programa, Ignacio Escudero. Felicidades y gracias a todos ellos. Y voy a dejar deberes para este verano, como los cuadernillos Rubio. Pasen por la página del Club de Socios de Libertad Digital y disfruten de todos los contenidos que les puede ofrecer. www.clublibertaddigital.com. Me ha encantado eso de los cuadernillos Rubio, así que ya saben, tomen nota y hagan los deberes este verano. Mis felicitaciones también y las de todo el equipo para todos los Ignacios y particularmente pues al nuestro, que le tenemos ahí al otro lado del cristal, Ignacio Escudero. Muchas felicidades en tu santo. Bueno, les decía que íbamos a hablar con una vecina de Ceuta, así que vamos a hacer eso precisamente. Nos vamos a ir en directo a Ceuta para ver cómo están las cosas. Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Nuria, que es una vecina que trabaja justo al lado de la frontera, que ayer vivió en vivo y en directo cómo llegaba esa avalancha de inmigrantes, que tiene negocios familiares que han tenido que cerrar sus puertas ante los saqueos y que está confinada en su casa con su familia porque tiene miedo. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Enseguida te voy a preguntar si crees, como dice el Ministerio del Interior, que 48.300 inmigrantes ya han regresado a Marruecos, pero lo primero que quiero saber es cómo estás tú, cómo están tus hijos, cómo está tu familia y cómo estáis viviendo estas horas de tanta intensidad.
Pues mira, nosotros pues en casa, los niños en casa, tengo 2 adolescentes y con mi marido, por supuesto, y yo soy la única que sale a trabajar, puesto que mi marido se dedica a la educación y está ahora mismo de vacaciones. Entonces, bueno, pues la única que ha salido de casa en estos días soy yo, para trabajar en el hospital universitario, que trabajo allí, que está justamente al lado de la frontera del Tarajal. Desde hace ya 3 días he vivido en primera persona, he fotografiado y he grabado en vídeo cómo pasaban a nado, porque justamente el gimnasio al que voy está también muy cerquita de la frontera y se ve toda la playa. Entonces llevábamos 2 días viendo un pase continuo de gente a la que no se le ponían pegas. Y justamente ayer, cuando fui al gimnasio a las 7 de la mañana, no eran 4, ni 5, ni 10, eran cientos. O sea, yo veía a lo lejos cientos de personas nadando. Y dije, madre mía de mi vida, son las 7 de la mañana, que no se espera durante el día. Claro, me fui a trabajar. Y cuando estábamos en el trabajo empezaron a llegarnos la oleada de noticias. Justamente también al lado del hospital hay un centro de salud un poquito más para abajo, que compañeras nuestras estuvieron grabando cómo entraba esa oleada de gente, esa marea humana, y ya pues nos asustamos. Pero más nos asustamos cuando salimos del hospital y teníamos que volver a nuestras casas, de cómo estaban los aledaños del hospital. Ya pues fue cuando empezó toda la emergencia, ya nos fuimos todos a casa. Tú cogiste tu coche y claro, tenías que pasar en medio de miles y miles de personas que vagaban por la ciudad. Sí, así es. Así es. Además tenías que parar porque se te cruzan, porque no puedes pasar, les da igual que venga un coche, que vengan 2, les da igual. O sea, ellos van en marea humana y les da igual. Tienes que parar el coche, no sabes si te pueden romper un cristal, si te van a dejar de pasar o yo qué sé. Y bueno, pues llegué a casa asustada, ¿no? Pues un poco asustada y dije, madre mía, lo que se nos viene encima. Claro, cuando ya se empezaron a hablar de las cifras de personas que estaban llegando a entrar, y cuando nosotros veíamos en la tele que no cesaba el pase de personas y que nadie hacía nada, o sea, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno para parar esa avalancha humana? Porque no hemos cerrado la frontera, porque no hemos puesto al ejército allí, pero a parar de verdad, no a un ejército mirando a las personas. Vosotros estáis confinados en casa, nos decías que, bueno, tú, porque sí que tienes que ir a trabajar. Cerrado. Ceuta está todo cerrado. Y tú concretamente, tanto tu familia como tú personalmente, tenéis negocios que habéis tenido que cerrar precisamente por los saqueos, por el miedo que tenéis. Sí, de hecho la Cámara, la Confederación de Empresarios ha mandado hoy un comunicado y ha dicho que por favor, que por seguridad y por precaución que tengamos los negocios cerrados, porque los cuerpos de seguridad del Estado no pueden asegurar pues esa seguridad de todos nosotros, ¿vale? En los negocios, porque claro, te entran y te rompen, te roban, te tal, entonces bueno, pues nos aconsejan no abrir los negocios. Y los supermercados han tenido que cerrar pues porque ellos intentan comprar también, pero en avalancha. Las gasolineras esta tarde estaban empezando a abrir y las farmacias sí que están abiertas, pero bueno, es lo único que tenemos abierto, no hay ningún supermercado, están todas las superficies cerradas, todas las superficies, todos los supermercados de las grandes superficies están cerradas. Nuria, ¿y la situación ahora mismo cuál es? Me consta que debajo de tu casa veías a muchos inmigrantes agolpados, no sé, el gobierno nos dice que prácticamente todos los que han venido ya se han ido. Mira, ahora mismo justamente antes de empezar a hablar con vosotros estaba en un chat de amigas que vivimos pues por diferentes zonas de Ceuta. Yo concretamente vivo en el centro y es verdad que he mirado hace un ratito por la ventana y la parte de abajo de casa estaba prácticamente vacía, quedaban muy poquitos, que ayer a mí me dio miedo, es decir, no salí de casa por la tarde porque me dio miedo ir a la concentración que había en contra de las decisiones del gobierno. No pude ir a la concentración porque luego me daba miedo volver sola a casa, ¿vale? Y mi marido no podía venir conmigo. Entonces, pues me quedé en casa por miedo.
Es verdad que esta tarde me he asomado y ya apenas quedaban personas allí. Quedaban 3 o 4 personas, ya casi nada. Hemos escuchado diferentes sirenas a lo largo de la tarde, desde las 3 que llegué a casa, que no hemos descansado nada porque, bueno, pues hemos estado pendientes de las ventanas, del teléfono, de la televisión y de todas las noticias que iban saliendo. Y sí que hemos escuchado varias veces sirenas y es que ha habido varios altercados, ¿vale? Porque, claro, la crispación ya también entre ellos mismos, entre los propios inmigrantes, ¿vale? Va creciendo pues porque no tienen comida, porque no tienen bebida, porque está todo cerrado. En fin, pues porque no saben a dónde ir, porque Ceuta no los puede acoger, porque no tenemos medios. Y de hecho, te voy a contar una historia que es un poquito corta, ¿vale? Pero te la resumo muy mucho. Un amigo mío esta mañana se ha encontrado a un niño de 8 años, solo en la puerta de un local. Y su amiga, que es musulmana, le ha empezado a hablar en árabe. Bien, este niño ha cruzado a Ceuta con 2 niñas de la misma edad y se ha quedado solo porque no encontraba a sus 2 amigas. Iba divagando por Ceuta solo, un niño de 8 años. Vale, terrible. Estos amigos míos lo han recogido, le han dado de comer porque llevaba 1 día y medio sin comer, le han vestido porque iba prácticamente desnudito, ¿vale? Y han llamado a un centro de acogida. Y le han dicho que ese no era el trámite, que tenían que llevarlo a Cruz Roja o a SAMU. Lo han llevado a los 2 sitios y en los 2 sitios les han dicho que están completos y que no pueden acoger a nadie más. Es decir, que vamos a dejar a niños de 8, 10, 12 hasta 18 años andando por la ciudad. El señor Sánchez y el señor Marlaska han pensado qué vamos a hacer con tantísimos menores que no se pueden devolver. Los menores no se pueden ir solos para Marruecos. Eso es. Los adultos sí, pero los menores no. ¿Qué vamos a hacer con tantos menores? Pues nos decía antes Fran Carrillo, probablemente pues a muchos de esos menores empiecen a ser repartidos por la península. Claro. Hay un drama que es el de los menores, hay otro drama que es el de la gente que está perdiendo la vida en el mar. No sé si hay cifras actualizadas, pero eso iba a decir, la última cifra que teníamos 57. Era 57. Nuria, imaginemos que es verdad lo que ha dicho el Ministerio de Interior y que toda la gente que ha llegado se ha ido. ¿Vosotros os quedáis tranquilos con esto y con las palabras de hoy del presidente del Gobierno? No me quedo tranquila porque yo no sé cuándo va a volver a pasar. No lo sé. No estoy tranquila. La frontera no es segura. Y ya lo ha dicho el jefe de ellos de la Gendarmería marroquí. Ya hemos demostrado que podemos invadir a Ceuta en 10 minutos. Esas han sido las palabras del jefe de la Gendarmería marroquí. ¿Palabras que ha dicho hoy mismo? Sí, han salido en medios nacionales de prensa, lo podéis buscar por internet porque lo vais a encontrar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a mí me preocupa, claro que me preocupa. No ha sido muy bien recibido hoy Pedro Sánchez. No sé, Pedro Sánchez no ha sido bien recibido porque nosotros no nos hemos encontrado protegidos por nuestro gobierno. Nos hemos sentido desprotegidos, nos hemos sentido olvidados y nos hemos sentido totalmente expuestos a cualquier cosa. Pues Nuria Benítez, te damos las gracias por habernos contado, por habernos relatado lo que estás viviendo en primera persona. Lo único que podemos hacer nosotros es daros el altavoz que supone esta radio. Sí, y que sigáis dando visibilidad a todo lo que nos está pasando en Ceuta, que al final Ceuta y Melilla somos como ahí las grandes olvidadas y somos 2 terrenitos muy pequeños, pero que no olvidemos que seguimos siendo españoles, que somos muy españoles y que amamos nuestra tierra y que no queremos que nos echen, y menos de esta manera. Pues Nuria, te mandamos un abrazo muy fuerte y para nosotros evidentemente que Ceuta es España y que nosotros por eso tenemos los ojos puestos allí y hoy concretamente todo nuestro cariño. Muchas gracias, Nuria. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, Pablo, te doy la palabra para que me comentes, pues todos los datos que nos ha puesto sobre la mesa Nuria y enseguida os voy a preguntar también por el tema internacional que creo que también es importante. Pablo. Mira, el resumen es que el gobierno de España y el gobierno de Marruecos se han aliado para incentivar a la población española de Ceuta y Melilla, ciudades españolas, para que se marche, para que se vaya, para que se vuelva, para que
retorne o no retorne, porque muchos españoles han nacido ahí. Y entonces, pues ese no son bienvenidos, el gobierno de España los protege y el gobierno de Marruecos les acosa. Y están sometidos a un riesgo de muerte, a un riesgo vital. Entonces, poco se puede hacer. La solución sería un gobierno fuerte, gasto en seguridad, gasto en defensa, presencia de contingentes importantes de las fuerzas de seguridad y del ejército en Ceuta y Melilla, y una política internacional alineada con los intereses generales de Europa y rigurosa y fuerte en materia de inmigración, sin regularizaciones masivas, sin efectos llamada. Entonces, como eso este gobierno no lo va a garantizar, pues estamos a expensas de que en las próximas elecciones salga una alternativa de gobierno que garantice la españolidad de Ceuta y Melilla, la integridad nacional, más allá de las buenas palabras. Y después es que esto no solo pone en riesgo a Ceuta y Melilla y las Canarias, que es lo que todos vemos. Esto apela directamente, o sea, es una noticia extraordinaria para los separatistas vascos y catalanes, que en fin, que de la misma manera que Marruecos huele la debilidad del gobierno de España, pues nuestros separatistas propios pues huelen la debilidad del gobierno de España. Bueno, os decía que quería comentar también el eco internacional que está teniendo la invasión que hemos sufrido en las últimas horas. La noticia del día es que Italia ha suspendido la aplicación del acuerdo Schengen con España por esta crisis migratoria, lo llaman, pero realmente, como yo digo, a estas alturas ya se le puede llamar invasión, yo creo. Pero hay más países, Ricardo, que se están planteando hacer lo mismo y que en todo caso lo que piden es al gobierno de España una mayor contundencia. Sí, vamos a empezar precisamente por el país que tú has citado, por Italia. La primera ministra Giorgia Meloni ha defendido hace muy poco tiempo en redes sociales que los controles que van a hacer en los puertos y los aeropuertos son por seguridad nacional. Eso sí, Italia ha matizado que esos controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea. También tenemos reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha reclamado el retorno rápido e inmediato de todos los inmigrantes que han entrado de forma irregular en España. También ha ofrecido la colaboración de Frontex, una cosa que el gobierno de España todavía no ha aceptado. De la misma manera se ha mostrado el canciller alemán, Friedrich Merz, y Francia nos está dejando ahora mismo un dato muy importante, porque a partir de mañana multiplicará por 5 el despliegue policial en la frontera con España. También dato importante el que nos deja la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, porque es del Partido Socialdemócrata, el mismo grupo del PSOE en Bruselas, y ha pedido a la Unión Europea que valore todas las opciones en esta crisis inmigratoria en Ceuta y Melilla, incluida esa suspensión del espacio Schengen. Finlandia también dice estar preparada para finalizar con ese tratado. Eso sí, en Bruselas lo que están diciendo es que descartan que ahora mismo se esté produciendo movimientos de inmigrantes desde Ceuta hacia otros países, a otros Estados miembros de la Unión Europea. Y a todo esto, ¿qué es lo que dice Pedro Sánchez? Pues digamos que de una manera o de otra, con un tuit ha llamado insolidarios a los países de la Unión Europea que piden que España recupere el control de esas fronteras, porque ha puesto una tabla con unos datos y en el que los que aparecía que España no era el país en el que más inmigrantes irregulares. Al que señalaba era Italia, precisamente, ¿no? Precisamente el que señalaba era Italia. Antes hemos contado el tuit de Álvarez cargando directamente contra el gobierno de Meloni. El problema, y volvemos a lo mismo que decíamos al inicio, ¿no?, de esta tertulia, el problema es que no es ya la gente que haya entrado en el cómputo de esos años, creo que comparaba desde 2021 a 2025, ¿no? El problema no es la gente que haya entrado en el cómputo global. El problema es que tenemos un país vecino que nos ha mandado un mensaje muy claro, y es: si quiero, puedo. Pero, Fran, la imagen internacional de España, o sea, ya está por los suelos. Yo no sé cuánto tiempo nos va a costar revertir esto. Desde luego que yo creo que a estas alturas de la película, en toda Europa hemos dejado claro que no somos un socio fiable. Varios puntos. Esta imagen tardaremos décadas en reconstruirla. La política internacional de España cambia después de los atentados del 11M.
el último que tuvo la capacidad de frenar las ansias expansionistas e invasoras de Marruecos fue Aznar, porque igual que con la Marcha Verde no hicimos nada, con ese experimento llamado Perejil, que la izquierda tanto caricaturizó, ¿no? y se mofó en su momento, pero eso era decirle a Marruecos, no, hasta aquí llegáis. O sea, esto es soberano y esto es nuestro y no vamos a permitir ninguna tontería. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, si hubiera entrado en vigor el Tratado de Niza, que ponía a España a la misma altura de capacidad de veto y de voto que Francia y Alemania, España adquiría un papel en Europa más grande del que ha tenido nunca y del que tiene ahora. Además, teniendo en cuenta que en ese momento sus principales aliados eran Estados Unidos, por la cercanía entre Aznar y Bush, e Israel. ¿Quiénes son hoy los principales aliados de Israel y Estados Unidos en este lado del Atlántico? Marruecos. Es decir, España desde ese momento, desde ese 11M, que viene precisamente de Marruecos y también igual de Francia, como decía Jaime Mayor Oreja, España es un país irrelevante a nivel internacional, irrelevante a nivel diplomático, irrelevante a nivel geoestratégico, y lo estamos pagando. Vamos a tardar décadas en recuperarnos del sanchismo de su política de tierra quemada. Ojalá tuviéramos una líder como tienen los italianos con Meloni. Ojalá. Porque Meloni está defendiendo su soberanía, su integridad, sus fronteras. La votaron para eso y está defendiendo a su gente. Álvarez, en vez de poner tuit llamando al embajador de Italia, lo que tenía que hacer es responder a la campaña internacional que está habiendo de descrédito de España. Porque una cosa es el gobierno de España y otra cosa es la nación española y el pueblo español. De igual forma que no se puede vincular las declaraciones del gobierno de Sánchez con España, la campaña internacional que está habiendo pidiendo que Ceuta y Melilla se devuelvan a Marruecos porque han sido marroquíes. Oiga, Ceuta es española de 1497 y Melilla de 1668. No existía ni siquiera el reino alagüita. Melilla, de hecho, era un vacío y España fue a ocupar ese vacío. Y de hecho se lo quitó en el caso de Ceuta a Portugal. Lo que quiero decir con esto es que Álvarez debería estar respondiendo como ministro de Asuntos Exteriores a esa campaña que viene de Estados Unidos y de Israel diciendo, bueno, pues es que como son territorios ocupados, devuélvanselo. Y termino con la última reflexión. Von der Leyen es una de las principales culpables de esto. Es una de las principales responsables de que Sánchez siga en el poder porque le ha permitido todo. Hoy se ha demostrado que la Unión Europea es inane, no sirve para nada. Los padres fundadores de Europa no querían esto. Esa es la segunda parte de todo este asunto. No han hecho nada ni van a hacer nada. Bueno, seguiremos hablando de todo este asunto porque estoy segura de que esto va a traer cola y porque además no estamos seguros de que esta entrada, esta invasión no se vuelva a repetir mañana, pasado, el lunes. Exacto. Así que, como digo, pues estaremos muy pendientes. Vamos a hacer una pausa. Desgraciadamente, pues con todo lo que ha pasado en las últimas horas, tenemos muy pocas razones para estar orgullosos, pero precisamente por eso hoy es más necesaria que nunca para intentar terminar esta semana con buen sabor de boca esa sección que tenemos todos los viernes de la mano de Nuria Richard, Historia Orgullosa de España.